Es una coproducción del Minedu y la Universidad San Ignacio de Loyola y llega a ustedes gracias a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú. Muy buenos días, chicas y chicos de todo el país. ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien. Soy Stephanie Orue y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para estudiantes de quinto de secundaria. Aquí compartiremos tiempo juntos para aprender, reflexionar y entretenernos en el camino. Para los que recién se suman, queremos contarles que algunos días estaremos mostrándoles conferencias TED Tucuy, que bajo el lema Ideas que valen la pena difundir, nos presentan a peruanas y peruanos con vivencias de todo tipo. Aquí en Aprendo en Casa analizaremos sus charlas para aprovechar las lecciones que nos comparten y reforzar algunos de los temas que ya abordamos en los programas anteriores. Recuerden siempre que este programa está diseñado para ustedes, chicos y chicas de quinto de secundaria, pero por supuesto, siempre les digo, todos están invitados en casa. Por favor, acompáñennos. Y ya saben también, deben tener su cuaderno de Aprendo en Casa en la mano, su lápiz, su lapicero, para anotar las ideas más importantes. Y avisen en casa, porque juntos aprendemos mejor. Y como siempre, antes de empezar, recuerden que hoy en nuestro programa especial tenemos a Belén de Mesón, una arquitecta urbanista especialista en participación ciudadana. Ella es coordinadora de proyecto CASA, iniciales de Ciudades Autosostenibles Amazónicas. Este proyecto combina la investigación y la creación de ciudades ecológicas para mejorar la calidad de vida de muchas peruanas y peruanos que viven en territorios amazónicos y se ven afectados por el cambio climático. Veamos nuestra charla TED Tucuy, en la que Belén de Mesón nos cuenta un poco sobre su trabajo y esfuerzo para crear un nuevo modelo de ciudad para los refugiados climáticos. Aprovecho para recordarles también que TED Tucuy es un evento peruano organizado bajo la licencia de TED, que desde hace más de 10 años comparte ideas para que las personas descubran algo nuevo y se inspiren para la acción. ¿Listas? ¿Listos? Muy bien. Veamos entonces la conferencia TED de Belén de Mesón. Ah, verdad, casi me olvido. Recuerden por favor anotar las ideas que más llamen su atención. Ahora sí, los dejo. Empecemos. ¿Cuál es el momento más importante en la historia de la humanidad? Responda en 100 caracteres o menos. Esa fue la pregunta que me tocó cuando estaba postulando a la universidad. Me pregunté, ¿qué momento nos ha impactado absolutamente a todos por igual, sin importar nuestra edad, nuestra ubicación geográfica, nuestra religión o, incluso yendo un poco más allá, nuestra especie? ¿Cuál fue mi respuesta? Aún no ha sucedido. Será cuando podamos detener los impactos del cambio climático. 67 caracteres. Es ahora, este preciso momento, el cual define nuestra historia como humanidad. Todos nuestros logros anteriores de poco habrán valido si no logramos detener los impactos del cambio climático. Uno de estos desafíos es que, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, para el 2050, en tan solo un poco más de 30 años y con cifras conservadoras, habrán 250 millones de refugiados alrededor del mundo debido a los efectos del cambio climático. Los refugiados son aquellas personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de origen debido a, por ejemplo, los conflictos armados y porque su vida corre peligro. Una creciente clase de refugiados son los conocidos como los refugiados climáticos. Según el diario internacional The Guardian, el cambio climático traerá consigo la crisis de refugiados más grande en la historia de la humanidad. Millones de personas se verán obligadas a abandonar su lugar de origen debido al aumento de sequías, de inundaciones o por el alza del nivel del mar. Además, según el Tyndall Center del Reino Unido, Perú es el tercer país más vulnerable a los efectos del cambio climático después de Bangladesh y de Honduras. Es muy probable entonces que de esos 250 millones de personas, muchos sean peruanos. Esta situación hace que nos preguntemos,
¿estamos preparados? Para empezar a responder esa pregunta, primero debemos preguntarnos o saber cómo es que viven los refugiados en la actualidad. Hay millones de carpas, de suelo sin asfaltar, de falta de agua y de desagüe, de falta de hospitales y de escuelas. Estos no son lugares donde las personas pueden desarrollarse con comodidad. Sin embargo, vemos con preocupación cómo este tipo de asentamientos empieza a esparcirse por todo el planeta y cómo aumentan también en tamaño. Como por ejemplo, el campo de refugiados en Kutupalong, en Bangladesh, donde viven 800.000 personas. Esto es el equivalente a la población de Trujillo, la tercera ciudad más poblada de todo el Perú. Entonces, ¿son estas las ciudades del futuro? ¿Qué va a pasar con estas millones de personas que no van a tener casas en el futuro? ¡Qué información tan impactante nos comparte Belén, ¿verdad? ¿Alguna vez se hicieron la pregunta con la que ella inicia la conferencia TED? Recordemos que antes de responder, ella pensó en si había sucedido algo tan importante que nos habría afectado a todas y todos, sin importar quiénes somos ni en qué lugar vivimos. Hasta ese entonces no había sucedido nada así. Pero quizás en estos momentos exactos, ahorita, estamos viviendo un momento importante en la historia de la humanidad, la propagación del coronavirus. Belén nos contó que su preocupación son las consecuencias del cambio climático en las ciudades y sobre todo el posible incremento de los refugiados climáticos. ¿Habían escuchado sobre el tema antes? ¿Sí? ¿No? Bueno, lo importante es que ahora lo estamos conociendo gracias a Belén de Mesón, quien además nos dijo que nuestro país es el tercer país más vulnerable a los resultados del cambio climático a nivel mundial. Pero por favor respiremos, tranquilos, no nos alarmemos, porque Belén viene a contarnos una iniciativa conjunta para estar preparados. La prevención es fundamental. Ahora los invito a anotar, como siempre, todas las ideas que encuentren importantes para luego profundizar en ellas. Estén atentas y atentos, que ya volvemos en Aprendo en Casa. ¿Sabías que en el Perú existen 48 lenguas originarias? 4 de ellas se hablan en los Andes y 44 en la Amazonía. Por eso decimos que el Perú se caracteriza por ser multilingüe y pluricultural. ¿Te gustaría escuchar cómo suenan? ¿Quieres escuchar cómo suena nuestro saludo? Bienvenidos chicos y chicas de todo el Perú. Esto es Aprendo en Casa, en quechua. Ayiyaku, Yamayaku, Peru suyunsi kuyay wamrakuna, yapaykikuna, kay wahichu yachako programanchikman, shakallayamuy, aywacallayamuy. Ahora escuchemos nuestro saludo en Ashaninka. Hauka pikanta heitari hananekipe, saika heitatsiri anampiki hitachari Perú. Oka ojita, meka yoheite abankoki. Qué hermosas son las lenguas de nuestro país. Sintámonos orgullosos de ellas. Seguimos con más en Aprendo en Casa. Ya estamos de regreso, soy Stephanie Orue y esto es Aprendo en Casa. En el programa especial de hoy, a partir de la charla TED de Belén de Mesón, una arquitecta urbanista, estamos aprendiendo acerca de las posibles consecuencias del cambio climático y cómo pueden afectar la vida de millones de personas en el planeta. Hasta ahora, Belén nos ha compartido información relevante y cifras estadísticas para que podamos ser conscientes de la magnitud del problema. En la actualidad, ya existen refugiados climáticos, pero para el 2050 habrá 250 millones de personas que tendrán que abandonar sus casas para poder sobrevivir a inundaciones u otros eventos climáticos. Seguro están igual que yo, preguntándose, ¿pero y entonces cómo hacemos para prevenir esto? ¿Qué podemos hacer para frenar las consecuencias de estos cambios? ¿Estamos preparados como país para afrontar esto? ¿Qué podemos hacer como ciudadanas y ciudadanos? Bueno, dejemos que Belén nos comente un poco más sobre el tema y cuáles son las posibles soluciones. Vamos a verla.
Este tema de las personas sin hogar no es nada nuevo. Desde mediados del siglo XX, los gobiernos de Latinoamérica y de otras regiones idearon programas conocidos como los programas de vivienda social, donde subsidiaban proyectos para construir miles de casas para así poder brindarlas a bajo costo a la población. Sin embargo, vemos que este diseño o estos proyectos estaban lejos de las ciudades, no contaban con transporte público adecuado, no brindaban servicios como escuelas y mercados, y el diseño de las viviendas resultaba ser muy pequeño y no se adecuaba a las necesidades de las personas. Es por eso que esos proyectos de vivienda fueron abandonados a los pocos años de haber sido construidos o se convirtieron en centros de crimen y de pobreza. Hace poco, Los Angeles Times publicó un especial sobre la visión fallida en México, donde en la actualidad existen 5 millones de casas abandonadas, como un ejemplo del fracaso de ese modelo de hacer ciudad desde una mirada completamente técnica y cuantitativa, pero muy poco humana. Es por eso que no nos debería sorprendernos que las Naciones Unidas dice que este tipo de modelo de hacer ciudad debería ser la última opción para todos los refugiados que se aproximan en el futuro. Pero sin embargo, ¿qué hacemos cuando esa es la última opción que nos queda? Ese es el caso de Kiribati y Tuvalu, 2 pequeñas islas que van a desaparecer en las próximas décadas por el alza del nivel del mar. Sus más de 100.000 habitantes van a tener que abandonar la isla y dirigirse a Fiji, la isla más cercana. Entonces es por casos como los de Kiribati y Tuvalu que ha llegado el momento de repensar cómo hacemos las ciudades del futuro. Por suerte, el Perú es uno de los pocos países en el mundo que cuenta con planes de reubicación preventiva. Por eso hoy en día existe la suficiente tecnología para poder predecir cuáles van a ser los efectos del cambio climático y así poder actuar con tiempo y planificar las ciudades de manera adecuada. Sin embargo, vemos con preocupación cómo en el Perú se sigue utilizando el mismo modelo de hacer ciudad que les conté hace un rato. Esto es un gran desafío, pero también es una oportunidad para poder hacer las cosas bien, para poder mejorar la calidad de vida de millones de refugiados, pero a la vez tratar de disminuir los impactos sociales y ambientales de las ciudades del futuro. Es así como nace CASA, Ciudades Autosostenibles Amazónicas, un proyecto que busca construir con la población recomendaciones y mejoras para la creación de ciudades, con énfasis en las ciudades para los refugiados climáticos. Nosotros desde CASA entendemos que las ciudades no son solamente la suma de las viviendas o de los edificios. Construir un nuevo mercado, construir una nueva escuela no va a reemplazar tu escuela, porque has forjado lazos emocionales con el espacio en el que vives por muchísimos años. Eso es lo difícil de hacer ciudades. Cómo preservar ese sentido de pertenencia, cómo preservar ese sentido de identidad y entonces cómo crear ciudades que nos hagan sentirnos como en casa. Muchas de las iniciativas que surgen en nuestro país y en otras partes del mundo parten de la visión de una o más personas que, como Belén, quieren que tengamos una mejor calidad de vida. Belén contó que varias décadas atrás, gracias a los programas de vivienda social, se construyeron muchas casas para que las personas con pocos recursos tuvieran un lugar seguro donde vivir. Pero el modelo de construcción tuvo fallas. ¿Por qué? Porque los encargados pensaron que era suficiente con construir muchas casas, sin pensar en otras variables, como, por ejemplo, si las casas estaban lejos de las ciudades, si había transporte para que las personas se movilizaran hasta allí, si su tamaño era el óptimo para las familias, si habían escuelas o mercados cerca, entre otras cosas. Y es entonces cuando ella propone una iniciativa que busca dar cuenta de que es posible planificar la construcción de casas de manera adecuada. Así nace su proyecto, CASA, el proyecto de construcción para ciudades autosostenibles. ¿Cuántos temas importantes van saliendo de lo que nos cuenta Belén? Es necesario que profundicemos un poco en ellos para poder aprender todo lo que podamos. Y por eso ahora escucharemos a un especialista que nos va a explicar al detalle todo lo que hemos escuchado en la charla TED. Vamos a ver el video. En primer lugar, los lazos emocionales tienen que ver con las emociones, con los afectos. Y esta es una dimensión muy importante en el ser humano, en todas las personas, porque no solamente tenemos nuestra parte mental de lo que pensamos o conductual de lo que
nos movemos, las conductas, el cuerpo, lo físico, sino también la parte emocional, parte de los afectos, de las emociones. Y cuando Belén nos habla de los lazos emocionales que se construyen entre los habitantes y sus viviendas, tiene que ver con los afectos que se construyen en relación al espacio en el que vivimos. Y eso no solamente tiene que ver con el espacio de la casa, sino tiene que ver con el espacio del barrio, del distrito, de la comunidad o de la ciudad en donde crecemos, en donde nacemos, en donde nos desarrollamos. Sea que hayamos vivido en un mismo lugar desde que nacimos o que nos estemos mudando constantemente. Esto nos da una identidad y una pertenencia. De dónde somos, de dónde venimos, dónde hemos crecido, quiénes son los vecinos, la persona que nos vende en la esquina, el señor que limpia la cuadra, la abuelita que vive en el otro piso y de repente los mismos que viven en nuestras casas. Y ahí creo que es importante el hecho de sentirnos como en casa. Hay un espacio físico en donde yo construyo un vínculo, un afecto, un espacio donde yo me siento tranquilo, donde yo me siento bien, donde me siento identificado, donde siento que pertenezco. Y eso creo que es un aspecto clave de lo que nos cuenta Belén, ¿no? De que no es construir físicamente espacios donde comer y dormir o pasar el día, sino espacios donde afectivamente sentamos nosotros que somos parte de. Y ese es el reto. Porque las experiencias que han habido en el mundo, Perú incluido, no han funcionado. La gente va ahí y después abandona, porque no hay este lazo, este vínculo afectivo que hemos mencionado justo en la pregunta anterior, pero también tiene que ver con el sentido humano. Si nosotros estamos trabajando para las personas, y lo que estamos haciendo es algo para mejorar la vida de las personas, debemos pensar en las personas. Y las personas, no de sus necesidades básicas de comer, beber y dormir, sino también de estas cuestiones afectivas de identidad y pertenencia que son tan importantes y que nos hacen humanos y que nos hacen ser quienes somos. Entonces ella propone, o más bien nos cuenta, cómo trabaja esta iniciativa desde la participación de las personas involucradas en este proyecto y cómo lo importante es ver a la persona, o sea, mirar estas personas que van a ir a vivir estas casas, qué necesitan estas personas y a partir de sus necesidades construir algo juntos. Pero esas necesidades tienen que ver con darles medios de vida, responder a unos medios de vida donde puedan ellos adaptarse, puedan ellos desarrollarse y puedan ellos tener una mejor calidad de vida. Ellos o nosotros, digamos, porque igual estamos en el grupo de humanos, lo que pasa es que hay una persona que está haciendo algo para otras personas. Si yo no veo a estas otras personas, si yo no las conozco y yo asumo que necesitan tal o cual cosa, puedo equivocarme muchísimo porque eso lo estoy haciendo desde lo que yo considero que ellos necesitan, desde mi experiencia. Y no estoy viendo a la persona en sus experiencias, en sus necesidades y en sus propios conocimientos, porque cada uno de nosotros tiene mucho que aportar, mucho que dar y tiene mucho que plantear también. El episodio está lleno de información nueva y relevante para muchas y muchos de nosotros. Por eso, espero que estén apuntando todo lo que puedan. Es muy importante reflexionar sobre lo que nos comparte Belén en esta charla TED Tucuy, pero también debemos apuntar todas las preguntas y dudas que tengamos, así como las ideas principales. Bueno, ya regresamos entonces con más en Aprendo en Casa. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, recuerda que si por alguna razón tienes que salir, ya sea por unas compras urgentes de comida o medicina para ti o tu familia, debes cumplir las siguientes recomendaciones. Procura que estas actividades sean cerca de tu casa. No salgas en grupo y si te encuentras con alguien, mantén la distancia social. Usa mascarilla y procura no tocarte la cara con las manos sucias. El virus ingresa a tu organismo a través de la boca, ojos y nariz.
no te demores. Regresa a casa lo antes posible. Seguimos con más en Aprendo en Casa. Hola a todas y a todos. Estamos de regreso aquí en Aprendo en Casa y el día de hoy estamos escuchando la charla TED Tucuy de Belén de Mesón sobre su proyecto Casa, Ciudades Autosostenibles Amazónicas. Aunque al inicio ella mostró cifras estadísticas alarmantes sobre los posibles efectos del cambio climático en países como el Perú, también nos dio buenas noticias. Nuestro país es uno de los pocos que cuenta con planes de reubicación preventiva en el mundo, chicos. Es decir, contamos con la tecnología para predecir algunas consecuencias del cambio climático y esto nos permite planificar lo mejor posible la construcción de ciudades. Conozcamos más sobre la propuesta de Belén. ¿Les parece? Muy bien. Sigamos escuchándola entonces. John Turner fue un arquitecto inglés que estudió las barriadas de Lima en la década de los 60 y los 70. Y él fue quien dijo que las viviendas producidas con participación ciudadana son un vehículo infinitamente superior para el desarrollo personal, familiar y social que aquella que simplemente se entregaba. Un ejemplo muy estudiado de este tipo de metodología para hacer ciudades está acá mismo en Lima, en Comas, un proyecto de vivienda social conocido como PREVIC o Proyecto Experimental de Vivienda, que fue construido hacia los finales de los años 60, y en donde sí se contempló cómo es que las casas iban a ir transformándose en el tiempo para adaptarse a las necesidades de los usuarios. Muchos vecinos de ahí siguen viviendo y vemos cómo han ido cambiando sus casas para adaptarse a sus necesidades. Nosotros desde Casa entendemos que ese sentirse en casa va más allá del ámbito de las casas. Entonces, por eso trabajamos con la población en la generación de espacios públicos, de barrios y de ciudades. Nos enfocamos en la generación de medios de vida que sean sostenibles e inclusivos, porque para nosotros, más que entregar viviendas, lo importante es entregar posibilidades de desarrollo para los desplazados. Por eso trabajamos con las personas en la generación de espacios públicos y comunitarios que fomenten y permitan este desarrollo. No es tanto el producto final lo que nos interesa, sino más que todo trabajar con ellas en el proceso mismo, entendiendo entonces sus necesidades y sus deseos y generando así conocimiento en común. No solamente nos importa preguntar qué es lo que quieren, sino involucrarlos en el proceso para así poder generar soluciones que sean pertinentes a su realidad. Somos un equipo multidisciplinario de arquitectos, ingenieros ambientales y sociólogos. Y además trabajamos con estudiantes universitarios, con los gobiernos locales, pero sobre todo con la población misma en la generación de propuestas que sean pertinentes a su realidad. Trabajamos en Iquitos, donde el emblemático barrio de Belén está siendo reubicado, porque según la Marina de Guerra del Perú, dentro de 20 o 40 años, el río Amazonas y el río Itaia unirán su cauce. Las viviendas flotantes y sobre pilares que se encuentran ahora sobre el río Itaia no van a poder soportar el volumen y la velocidad del río más caudaloso del mundo. Es por eso que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está construyendo 2.500 viviendas para 16.000 personas. Hasta el momento se han construido 169 casas de aproximadamente 40 metros cuadrados, con un diseño poco adaptado para familias que tienen integrantes de más de 4 personas. Además, las casas no cuentan con agua y desagüe, al igual que más del 60% de las casas de Loreto. Es en este contexto en donde Casa decidió trabajar con la población para mejorar su calidad de vida. Qué importante es pensar en el concepto de sentirse en casa. Y eso nos lleva a vincularlo con la comunidad y con la necesidad de tener espacios públicos. Para escuchar mucho más sobre estos dos temas, vamos a darle pase a nuestro especialista que nos dará su opinión. Vamos a escucharlo. Lo importante es trabajar en el proceso. Eso es algo que ya Belén destaca y que es un aprendizaje muy importante en este tipo de proyectos. Cuando yo quiero emprender un proyecto para ayudar a los demás o hacer un cambio o una transformación en mi realidad, no solamente tengo que empezar en el producto, a donde yo quiero llegar o qué es lo que yo quiero hacer, sino tengo que empezar en el camino, en el trayecto. ¿Cómo voy a llegar a eso? ¿Cuáles son los pasos que voy a dar? ¿Qué caminos voy a tomar? ¿Y con quiénes voy a ir? Y ese con quiénes tiene que ver con las personas. Y ahí era lo que les decía también en la otra pregunta. Mirar a las personas como una fuente de conocimiento.
no solo para que nos digan qué necesitan, sino también para que nos digan sus conocimientos, su experiencia, para que se involucren y en la participación podamos construir una solución que sea pertinente a la realidad que estamos tratando de resolver, de mirar, de mejorar o de reconstruir quizás. Entonces, eso pasa por el tema de escuchar, aprender a escuchar a las personas, aprender a mirar a las personas. Y al verlas y escucharlas, por más necesidades y carencias que tengan, son iguales a nosotros, porque somos seres humanos y cada uno de sus experiencias siempre tiene algo que aportar. Y eso creo que es la parte en general que más se valora de esta experiencia, y que esta experiencia se hace una buena experiencia, porque no es la idea que traen y la ponen, sino una idea que se va construyendo con los propios actores, con los propios beneficiarios, con las propias personas que van a usar estas casas, que las necesitan y las van a usar porque están participando en ese proceso de construcción. En este caso, chicos, me imagino que es familia con quien están viviendo, y que en la familia hay diferentes espacios de la casa que está organizado para cada quien se ubica en dónde y en qué determinados momentos. Es decir, cuando hay que estudiar o hay que trabajar, se respetan ciertos espacios, se respeta el ruido, se respeta la concentración, y eso creo que es un primer paso. Yo me imagino que a tantos días de teletrabajo y de educación a distancia, más o menos tienen organizadas las casas, y si no es así, es importante organizar eso, es importante organizar qué espacios son para qué y para quiénes, en qué momento. Y eso es una organización funcional, digamos, que puede ayudar a no interferir en ciertos territorios o en ciertos horarios que nos pueden causar un estrés porque estamos desordenados, digamos. Entonces ese es un primero, ¿no? de reconocer que todos tienen trabajo que hacer, todos tienen cosas que hacer, el espacio es común para todos, pero hay que organizarse y hay que respetar. Y en la medida en que uno respeta al otro, podemos acomodarnos a una convivencia mejor y a una colaboración mayor. Lo otro tiene que ver con los roles, quién hace qué y cómo lo hace. Y ahí también parte de que ustedes, chicos y chicas, vean su familia y vean qué hace mamá, qué hace papá, qué hace el hermano, la hermana, los tíos, los abuelos, los sobrinos, no sé, con quienes ustedes vivan. Cada quien tiene un rol en la casa, cada quien tiene una tarea o varias tareas. Y también reconocer que hay personas que tienen más tareas que otras. Y eso pasa desde las tareas del hogar que hay que asumir, las tareas de cuidado que hay que asumir, las tareas del trabajo, las tareas de la universidad o del colegio, y los espacios de ocio, diversión y relajamiento también, aparte de comer y de dormir y de usar el aseo y el baño, que también es parte de la convivencia. Entonces digamos que lo de los roles, mirar los roles y reconocer y ponerse en el lugar de las otras personas que están haciendo muchas cosas, también es importante para mejorar la convivencia y los lazos de colaboración, porque las tareas se pueden repartir y se puede hacer de una manera más comunitaria y más llevadera estos días de la cuarentena. Y obviamente la colaboración para construir juntos y participar en una comunidad que en este caso está reducida al espacio de la casa, más si es un departamento donde viven más personas, y eso es necesario reconocerlo y organizarlo. La frase que nos compartió Belén al inicio de este bloque me dejó pensando muchas cosas. ¿A ustedes? ¿Recuerdan la frase? Bueno, decía que las viviendas producidas con participación ciudadana son infinitamente mejores que las viviendas que se entregan hechas. Es importante comprender la importancia de involucrar a la comunidad en la construcción de viviendas. ¿Para qué? Para que respondan a las necesidades de quienes las habitarán. Ya volvemos con el final de la charla TED de Belén y por supuesto también con los interesantes comentarios de nuestro especialista. Ya regresamos. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, nos encantaría mantener la conexión con todos ustedes, chicos y chicas. Envíanos tus comentarios, sugerencias, audios y videos de cómo disfrutas el programa con tu familia a los contactos que aparecen aquí en pantalla. Iremos sumando a nuestra programación el material que nos envíen y los pondremos al aire.
Juntos somos más fuertes. Sigamos con más en Aprendo en Casa. Bienvenidas y bienvenidos otra vez, jóvenes estudiantes de todo el país. Estamos a punto de continuar con la última parte de la charla TED de la arquitecta y urbanista Belén de Mesón. En el bloque anterior ella nos contó sobre un caso de éxito en la construcción de viviendas con participación ciudadana. Este proyecto se llamó PREVI, Proyecto Experimental de Vivienda, y se creó en la década de 1960 en el distrito de Comas, en Lima. Este es un ejemplo de cómo las casas construidas se pensaron como un punto de partida para responder a la necesidad de los habitantes a través de los años. Otra idea muy interesante que nos comparte Belén es la de sentirse en casa. Para ella va mucho más allá de querer que nuestras viviendas cuenten con todo lo necesario. Sentirse en casa también significa tener espacios públicos en los que podamos desarrollarnos. Belén también nos contó que para su proyecto Casa, lo importante no es solo el producto final, sino también el proceso. Les interesa involucrar a las personas para que aprendan y desarrollen capacidades que luego les puedan servir en su día a día. Maravilloso. Ahora que sabemos lo importante que es participar en el desarrollo de nuestras comunidades, hagamos un ejercicio. ¿Les parece? ¡Súper! Muy bien. Juntémonos todas y todos en casa y pensemos en... A ver, ¿ya están juntos? Sí, muy bien. Entonces, pensemos en... ¿Cómo nos gustaría que fuera nuestra comunidad o nuestro barrio? Visualicémoslo. Muy bien. ¿Qué nos gustaría que cambie? ¿Qué agregarían y qué quitarían? Recuerden, es un ejercicio de deseos, así que dejen rienda suelta a su imaginación, libérense y pueden poner todo lo que se les ocurra. ¿Está bien? Y cuando hayan terminado deberán responder a lo siguiente. A ver, atentos con esta pregunta. Muy bien. Ok. ¿Qué puedo aportar yo como ciudadana o ciudadano para que esos deseos se vuelvan realidad? Denle rienda suelta a su creatividad. Esto es oportunidad. Y no se olviden de tomarle una foto a sus respuestas y mandarlas al correo electrónico del programa. Ahora sí, vamos a la parte final de la conferencia TED Tucuy de Belén de Mesón. Desde ahora, los habitantes también además viajan por más de 1 hora. Y las vecinas, sobre todo las mujeres, ya no pueden dedicarse a sus actividades comerciales porque tienen que quedarse en sus casas cuidando a sus hijos. Trabajamos con la población, con los gobiernos locales y con los estudiantes universitarios en la generación de un sistema productivo amazónico que busca promover actividades laborales para el cultivo y la transformación de alimentos. Primero, identificamos cuáles son esas actividades que ya existían, identificando también sus potencialidades y sus desafíos. Por ejemplo, descubrimos que la población ya sabía sobre técnicas constructivas y que también ya se dedicaba al cultivo de frijoles, de yucas y de plátano. Pero también vimos que cocinaban estos alimentos en parrillas cuya exposición de humo les generaba tos y también les causaba problemas a la vista. Es por eso que con ellos decidimos también trabajar cómo mejorar estas actividades que ya existían, como por ejemplo a través del uso de energías renovables. Luego de haber identificado cuáles eran esas actividades, generamos con ellos una red articulada de estas actividades que además las integramos con los programas de desarrollo socioeconómico que ya existían de los gobiernos locales. Y por último, de parte de los arquitectos, vimos cómo se integraba esto al diseño urbano de las ciudades. Con nuestros aliados y con la población, decidimos probar 3 prototipos o propuestas semilla de esta red para identificar si efectivamente funcionaba o no. Y pasamos con ellos también el proceso de construcción colaborativo. Trabajamos en un sistema de captación, almacenamiento y distribución de agua de lluvia, en una cocina mejorada y en una parrilla solar. Integramos estas 3 cosas en una ecococina comunal que fue integrada a La Maloca, que es el centro comunitario de la nueva ciudad. El sistema de captación, almacenamiento y distribución de agua de lluvia utiliza una serie de tubos que pueden ser aumentados o disminuidos según las necesidades de los usuarios. Y además, utiliza menos espacio que un sistema de tanques tradicionales.
Por último, puede ser utilizado como un muro permeable que utiliza y promueve una mejor ventilación, algo que es bastante necesario en un lugar de altas temperaturas y de alta humedad, y así también buscamos rescatar sistemas constructivos tradicionales. La parrilla solar utiliza los propios rayos del sol para poder cocinar los alimentos sin necesidad de humo. Además, los alumnos que trabajaron en esta tecnología la innovaron al hacerla de fácil y rápida implementación. Por último, para los días de lluvia o los días nublados o incluso para cocinar durante la noche, la cocina mejorada utiliza menos leña, menos carbón y menos aserrín que una parrilla tradicional. Y además, a través del uso de chimeneas, disminuye el contacto directo con el humo, reduciendo así las enfermedades respiratorias y oftalmológicas. Es con ellos, con las personas que trabajamos en el proceso, que se les entregó un certificado técnico, lo que les permite no solamente construir estas tecnologías en otras comunidades, sino también, a través del uso de ella en actividades que ya existían, como los comedores populares, generar nuevas fuentes de ingreso diversas para necesidades diversas de la población. Por ejemplo, hace poco la cocina fue utilizada para recaudar fondos para uno de los dirigentes que había caído enfermo. Y es que de esto se trata, de generar nuevas fuentes de empleo y posibilidades de desarrollo para la población a través de la co-construcción de espacios comunitarios que promuevan su prosperidad y su bienestar. Marcos, que es un dirigente de la nueva ciudad de Belén, dijo esto mejor que yo. Lo que busca Casa es generar conocimientos y capacidades en la población para que sean capaces de adaptarse a los cambios climáticos y sociales del futuro. Lo que busca Casa, entonces, es generar ciudadanía y personas que sean capaces de ser agentes de cambio para la producción de ciudades que sean pensadas para y por la gente. Eso es un primer paso, un desafío de largo aliento. También venimos trabajando con la población en la generación de una guía de diseño urbano y de planificación para la selva baja, buscando así reducir la creación de ciudades que no se adapten a esta geografía y a esta sociedad única. Pero, ¿qué pasaría si también trabajáramos en la costa o en la sierra? ¿Qué pasaría si mañana nos enteramos que tenemos que abandonar nuestras casas porque ya no va a haber agua o porque el mar poco a poco va a inundar nuestro barrio? ¿Cómo se imaginan que van a ser esas ciudades del futuro? Todos somos refugiados climáticos. Gracias. Generar ciudadanía, qué interesante. Bueno, vamos a escuchar una opinión sobre este tema. Primero es reconocer lo que tenemos, porque tenemos más de lo que estamos mirando, si es que constantemente miramos lo que nos falta. Es verdad que hay mucha carencia, es verdad que no es fácil, que hay que comer, que hay que trabajar, que hay que vestirse, que hay que buscar agua, que hay una serie de carencias y que son diferenciadas según los hogares o la familia o donde nos toque vivir. Pero también hay un montón de cosas que están a nuestro favor y pasa por que estamos sanos, que estamos juntos, somos agentes del cambio para manejar el cambio. Y esto es una oportunidad para ver qué es lo que no nos gusta, qué es lo que podemos cambiar, qué es lo que esta sociedad o este país necesita y qué es lo que nosotros desde donde estamos podemos hacer para que sea un país mejor, para que sea una sociedad mejor, para que haya menos injusticias, para que haya menos desigualdades. Chicos, les tenemos una sorpresa. Tenemos a la protagonista del TED Tucuy, Belén de Mesón. Ella nos contará mucho más detalles sobre este proyecto. Vamos a escucharla. En muchas ciudades del Perú es mejor hablar de espacios abiertos, comunitarios, donde se puede estar libremente. Esto se hace evidente, por ejemplo, en la relación que tiene la gente de Belén con el río, o en general las personas de la selva con el bosque que les rodea. Los espacios públicos también son las calles donde se reúnen los vecinos a jugar vóley y donde los niños juegan a las escondidas. El ser humano es por naturaleza un ser gregario, es decir, un ser al que le gusta estar rodeado de otros, conocer a otros para intercambiar ideas, conocimientos y experiencias. Estos espacios de encuentro son vitales para fortalecer los lazos de solidaridad entre las personas, para generar un sentido de comunidad. En nuestro país, además, estos espacios no son solo de encuentro o de ocio, son también espacios de trabajo e incluso de refugio y cooperación. Son espacios que, en momentos de emergencia, se transforman en los centros de acopio y distribución de ayuda.
Sin espacios públicos o lugares de encuentro, no podríamos conocer a otras personas, aprender de ellas y reforzar los lazos solidarios de comunidad. Los refugiados climáticos son de por sí una población vulnerable con poco acceso a servicios como salud, educación de calidad y tienen usualmente empleos precarios. Vemos también cómo los campos de refugiados son lugares tuburizados donde muchas veces hay poco acceso a servicios básicos como agua y desagüe y donde mantener la distancia social y lavarse continuamente las manos no son tareas fáciles de seguir. La pandemia nos ha hecho ver que el bienestar de toda la sociedad, sino el de toda la humanidad, depende del buen estado de salud de todas las personas, sobre todo de las más vulnerables. Más que refocar la construcción de los centros urbanos y cómo nos adaptamos a esta pandemia, vemos cómo lo promovido por casa en esta situación se hace más urgente y evidente. Debemos crear ciudades que permitan que la gente pueda vivir ahí sin tener que desplazarse grandes distancias para poder llegar a sus centros de trabajo o estudio y lugares con centros de salud de calidad, con viviendas dignas, que sean amables para los residentes, lugares donde se pueda sentir uno como en casa, generar una sensación de hogar. En estos tiempos de pandemia se habla mucho de la ciudad del cuidado, es decir, centros urbanos que promuevan los lazos de solidaridad y apoyo mutuo entre la ciudadanía y entre ellos y las diferentes instituciones que participan en procesos de participación de la ciudad, como los gobiernos. Creo que es una dimensión novedosa para el enfoque de casa que vale la pena incorporar y poder promover a largo plazo en los procesos de diseño, es decir, la ciudad del cuidado. Cada persona es diferente, al igual que cada sociedad, sobre todo en un país tan diverso como el nuestro. Un primer paso es entender que no existe un concepto de desarrollo único, no existe una visión de una vida ideal correcta. Los modos de vida de las personas son únicos y hay mucho conocimiento empírico y experiencia de vida que deben ser incorporados en los diseños arquitectónicos y de nuestras ciudades para generar ese sentido de pertenencia. Sentir que la ciudad es tuya y de nosotros. Diseñar y construir ciudades es un proceso de aprendizaje permanente, tanto para los especialistas responsables como para la población misma. Es necesario también entender el territorio donde se encuentra cada ciudad o centro urbano y cómo interactúan estos con la naturaleza. La ciudad es un espacio en constante cambio y proceso de transformación. Es imposible pensar que una sola persona o un solo grupo de personas tiene la respuesta correcta de cómo esa ciudad puede responder mejor a las necesidades sociales y ambientales. Todos los ciudadanos, incluyendo los especialistas, debemos aprender juntos este proceso y entender también que nuestros centros urbanos dependen de un territorio que brinda los recursos que necesitamos y que nuestros planes de desarrollo individual y comunitario deben promover el uso circular y regenerativo de estos recursos que son finitos. No creo que sea incompatible hablar de desarrollo y crecimiento individual y comunitario y de cuidar nuestro medio ambiente. Tenemos una tarea pendiente de generar centros urbanos que cuiden el ambiente y eso es una tarea y responsabilidad de todos los ciudadanos. Uno de los principales retos, pero a la vez una de las principales ventajas, es la enorme diversidad cultural, social y ambiental que caracteriza a nuestro país. Resulta imposible generar un modelo único de ciudad sostenible y por ello se debe trabajar en la generación de soluciones particulares para cada región y para cada situación. Por eso resulta muy importante trabajar con y desde el conocimiento local, desde una mirada interdisciplinaria, para poder incorporar ese conocimiento en la generación de diseños urbanos y arquitectónicos pertinentes. Por otro lado, es necesario generar oportunidades de empleo y producción para los habitantes, que sean ellos los gestores y promotores de sus centros urbanos, de una manera que sea ambientalmente sostenible y socialmente justa, pues eso es lo que genera a la larga la sostenibilidad de una ciudad en todos sus aspectos más allá del aspecto ecológico o ambiental. Muchísimos. Primero, la necesidad de trabajo en equipo entre diferentes especialidades para poder llegar a propuestas holísticas que logren integrar lo social, lo económico, lo ambiental, lo político y lo cultural. Segundo, humildad y ganas de aprender del otro. ¿Quién sabe más de Iquitos que el propio iquiteño? ¿Quién conoce sus dinámicas, la vida diaria en la ciudad, dónde encontrar la mejor fruta y qué hace la gente en la noche? Debemos dejar de importar modelos de ciudad y modelos arquitectónicos de otros lugares y reforzar nuestra identidad propia, que se basa también en el territorio y clima que nos rodea. Tercero, es importante escuchar diferentes perspectivas y trabajar junto con ellas. No es suficiente trabajar solo con la ciudadanía, sino también es importante reforzar los lazos con los diferentes sectores del gobierno. Es importante entender que hacer ciudades es un proceso de aprendizaje continuo para todo aquel que esté involucrado en esos procesos, y hay que mantener esa perspectiva y esas ganas de aprender constantes. Si mañana me toca irme a trabajar a la costa norte o a la Sierra Sur o a otro país,
es empezar un nuevo proceso de aprendizaje en la búsqueda de proyectos que sean pertinentes a esas realidades. Belén es un barrio que ha estado en Iquitos desde sus inicios, siendo Iquitos una ciudad relativamente joven. Belén se caracteriza por sus casas flotantes o casas sobre palafitos, y aún se puede apreciar en algunas pocas casas el uso de hoja de palmera para los techos. La población de Belén trabaja directa o indirectamente en el mercado de Belén, que es el mercado más importante de la Amazonía peruana y que abastece a la ciudad de Iquitos. Existe una relación de interdependencia entre la ciudad y el barrio que se refuerza a través del mercado. Iquitos tiene la particularidad de ubicarse en un territorio dinámico y cambiante a una velocidad que no se ve en otros lugares. Como ejemplo, Iquitos se ubicó donde está para ser una ciudad puerto del río Amazonas. Pero hoy el río Amazonas ya no pasa por el puerto de Iquitos. Las casas flotantes y las casas en palafitos se adaptan a estos cambios del territorio y creo que ahí hay unas lecciones que podríamos aprender. La contaminación del río Italia que vemos hoy, y por la cual Belén se ha hecho famosa, es un problema nuevo, entre comillas, que se ha dado entre los últimos 50 o 60 años y que ha coincidido con el aumento de la producción de residuos no biodegradables y químicos, como lo son el plástico que vemos en Iquitos y en otras ciudades del mundo. Iquitos no cuenta con un sistema de tratamiento de residuos sólidos o de desagüe adecuado, y esto se aprecia en Belén, que se encuentra muy cerca de las salidas de desagüe de la ciudad. La cultura anfibia que se ve en Belén, donde los niños nadan y juegan en el agua, se enfrenta a esta situación insostenible no solo para Belén, sino también para Iquitos y para el bosque que lo rodea. La contaminación que vemos en Belén se genera no solo en ese barrio, sino en toda la ciudad. Este es un problema que se ve en otros centros urbanos de un inadecuado manejo y gestión de residuos sólidos, pero que en Belén y en Iquitos se hace más evidente ya que están muy cerca a los bosques. Bueno, definitivamente la empatía es un tema central en mi trabajo y un objetivo en común que tratamos de impulsar en todo proyecto y encuentro que tengamos. Poder identificarse con el otro y ponerse en su pellejo es fundamental para poder construir, ya sea casas, edificios públicos, espacios públicos y ciudades que sean lo mejor posible. No nos preguntamos cómo sería una ciudad o un barrio ideal para mí o para ti, sino cómo sería una ciudad o un barrio ideal para nosotros, entendiendo ese nosotros como una comunidad de personas, pero también de todos aquellos animales y plantas que viven en ese territorio. En casa hablamos mucho de convivencia, que es poder vivir uno al lado del otro en armonía. Y para poder generar y preservar esa armonía, ese espíritu de convivencia, un primer paso es la empatía y la solidaridad del uno con el otro. Lo mismo aplica para otros profesionales. Dejar de pensar cómo lo que hacemos nos beneficia a nosotros personalmente, sino cómo eso que hacemos beneficia a la comunidad en la que vivimos, que es al fin y al cabo un reflejo de nosotros mismos. La lección más importante que nos deja casa es que debemos dejar de pensar en viviendas sociales únicamente pensando en brindar viviendas para cada familia. Tenemos que pensar en la generación de barrios y centros urbanos que brinden servicios y equipamientos de calidad para promover el intercambio entre los habitantes y la generación de comunidad y sentido de pertenencia. Por otro lado, está también la necesidad de ser centros urbanos que sepan convivir con la naturaleza, promoviendo un uso responsable, eficiente y circular de nuestros recursos y buscar minimizar los efectos del cambio climático. Y por último, es importante involucrar a las personas en el proceso para generar espacios de aprendizaje mutuo y para que las propuestas sean pertinentes a su realidad, a sus necesidades y a su visión de vida. No se olviden de tomar nota, chicos, de todo lo que estamos aprendiendo para luego poder hacer un repaso en nuestras casas. En esta última parte de la conferencia TED Tucuy, escuchamos cómo el proyecto Casa trabajó de la mano con los pobladores del barrio Belén en Loreto para diseñar su reubicación, ya que, según datos oficiales, dentro de pocos años la zona se inundará por completo. Belén de Mesón también nos explicó por qué es importante que las ciudadanas y ciudadanos seamos parte del proceso. Tenemos mucho conocimiento que aportar para el desarrollo de nuestras comunidades. Y no solo eso, gracias a lo aprendido, también podemos generar fuentes de ingreso diarias. La iniciativa que nos presentó Belén de Mesón y particularmente el caso del barrio de Belén son un ejemplo de que cuando se construyen viviendas adecuadas para los refugiados climáticos y se trabaja de manera conjunta y empática, también se construye ciudadanía. Eso es todo por hoy. Aunque este episodio haya terminado, esperamos que apliquen todo lo que han aprendido, no solamente hoy ni mañana, sino todos los días, chicos. Nos vemos mañana temprano en Aprendo en Casa.